Muy buenas tardes. Me encuentro en este momento dando inicio al compromiso de la exposición individual en el módulo Métodos Avanzados de Investigación Cualitativa, dirigido por la doctora María Regina Tavares, en el módulo Métodos Avanzados de la Investigación Cualitativa. En el abordaje metodológico se da a conocer el camino a seguir para alcanzar los conocimientos seguros y confiables. En este sentido, se presentan los procedimientos que permitirán alcanzar los objetivos propuestos. Se detalla el tipo y diseño de investigación, así como las técnicas e instrumentos que se utilizarán para la recolección de datos, atendiendo al problema y a los objetivos planteados. Se asumirá una postura epistemológica cualitativa, el cual permitirá comprender la realidad a partir de la lógica de los diferentes actores que interactúan en la comunidad. Como tarea tenemos 4 ítems. El primero de ellos es el proceso de mediación y análisis de datos. En este lo he concebido de 3 maneras. Uno enfocando la ruta metodológica, otro de la unidad de análisis y las técnicas para la recolección de la información. En el primero tenemos la ruta metodológica que se concibe. En ella se concibe un plan o estrategia mediante el cual el investigador vislumbra las fases y procedimientos para darle respuesta a las preguntas que se han planteado y alcanzar los objetivos propuestos desde el inicio. Como unidad de análisis tenemos nosotros que el propósito de la investigación, en este caso, es la propuesta de una herramienta didáctica que permita la transversalidad de los procesos de comprensión lectora con los de cultura de paz. Por lo tanto, es oportuno abordar las unidades de análisis, las cuales están constituidas por actores o agentes del contexto donde se desarrollará el estudio. En este caso, la IED del barrio Simón Bolívar en el distrito de Barranquilla. Tal como lo menciona Hurtado en el año 2000, define precisamente las unidades de análisis como el contexto, el ser o entidad, poseedores de las características, eventos, cualidades o variables que se deben estudiar. En las técnicas para la recolección de la información es importantísima y desde ese punto de vista se abordan 3 dimensiones, las cuales son la práctica pedagógica, la comprensión lectora y la cultura de paz. En cada uno de ellos tenemos entonces técnicas e instrumentos que nos van a guiar para hacer la recolección efectiva de la información, tomando como instrumentos la entrevista y guión de entrevista, el análisis del discurso y la matriz de contenido, al igual que la revisión documental. En el otro ítem, análisis del contenido cualitativo, tenemos la importancia de la investigación social cualitativa. Apunta a la comprensión de la realidad como resultado de un proceso histórico de construcción a partir de las lógicas de sus protagonistas. En la perspectiva cualitativa, el conocimiento es un producto colectivo. Está atravesado e influenciado por los valores, percepciones y significados de los sujetos que lo construyen. La intención investigativa se caracterizará por implementar una didáctica que posibilite de manera transversal el fortalecimiento de los procesos de comprensión lectora, precisamente encaminados a la transformación de una práctica pedagógica que lleve a generar una cultura de paz en la escuela, tal y como lo anotan Pérez y Martínez. Pérez en el año 2007 señala que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural, describiendo e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Esta metodología utiliza diversos instrumentos para recoger información, tal como son las entrevistas, grabaciones, imágenes, observaciones, historias de vidas en los cuales se representan rutinas y situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. Igualmente, Martínez en 2004 considera que la metodología cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades sociales, su estructura dinámica, aquella que da razón plena del comportamiento y manifestaciones de sus habitantes. Es un estudio integrado que constituye una unidad de análisis, es decir,
una persona, una entidad empresarial o étnica, en la cual se estudian sus cualidades y características específicas. En este estudio, en esta intención investigativa precisamente, se enmarcará dentro del método cualitativo hermenéutico, en razón a que el investigador interpretará los datos para inferir su significado. He allí la importancia de este enfoque o método cualitativo. Otro de los ítems, niveles de teorización, pues como bien sabemos, tiene un objetivo fundamental y es precisamente utilizar todos los medios disponibles al alcance del investigador, de tal manera que se logre la síntesis final del estudio, es decir, integra de manera coherente y lógica los aportes del autor, luego de los procesos de interpretación, esto con un fin primordial, cuyo es percibir, añadir, ordenar o establecer vínculos entre las categorías. Es decir, el proceso de teorización en este estudio permite descubrir y relacionar entre sí para la creación de nuevos cuerpos teóricos. Es importante en este proceso de teorización tener muy claro los criterios generales de validez y confiabilidad de estudios cualitativos. Lo he representado de la siguiente manera con 5 círculos importantes. Cada uno de ellos, pues, no demerita el otro. En el primero, los 2 primeros me parecen supremamente importantes, en el cual dice que la información hay que buscarla donde está. No hay que perder aquí la objetividad del proceso. ¿Qué implica? La necesidad de concebir diversas técnicas e instrumentos para buscar la información importante en el ámbito que sea requerido. No se debe deformar la observación, no se puede distorsionar lo que se está observando, ni mucho menos descontextualizarla. En la recolección de datos es importante categorizar, estructurar, comparar e interpretar. Todos estos procesos se entrelazan continuamente y le van dando confiabilidad al estudio cualitativo. La observación se integra a la investigación y a la teoría que de ella se genera. En este caso, el investigador se involucra y aporta su perspectiva al proceso de interpretación de los resultados, de tal manera que da un contraste con las teorías revisadas. Los procedimientos utilizados permiten realizar las observaciones de manera repetitiva, pues en este se da la posibilidad o propende o se posibilita o permite la diversidad de utilizar muchos instrumentos, muchas herramientas, muchos elementos, y ello es precisamente lo que va permitiendo la confiabilidad de la intención investigativa. Otro de los ítems importantes es la ética en la investigación. Sabemos muy bien la importancia de la ética en el proceso de la investigación, tal y como lo denota la diapositiva, que me he permitido traerles a colación en 5 ítems importantes en la identificación del problema a estudiar. Qué importante es el respeto mutuo en este ítem. No puede haber coerción ni manipulación precisamente por el problema que se va a investigar. La elección de métodos y diseño de investigación, la recogida y procesamiento de la información, la publicación de los resultados y la responsabilidad científica y fin de la investigación. Todo ello debe de ir enmarcado, como lo dice House en 1990. No debe haber coerción ni manipulación y allí debe prevalecer precisamente el respeto el investigador y los agentes investigados. Desde la ética del educador e investigador tenemos que frente a los sujetos investigados hay algo importante, es el respeto o se debe respetar la intimidad de los sujetos. Desde el respeto por la dignidad se deben respetar los derechos a conocer el trabajo a realizar. Frente a los sujetos investigados se debe proteger a los sujetos contra cualquier daño. Desde el respeto por la integridad se debe respetar el derecho a participar en la investigación. Es importante tener muy en cuenta también lo que es
el significado de la ética como tal. ¿Cuál es el origen de la ética? Sabemos que proviene del latín aethicus y del griego ethikos, que denota costumbre moral, ligada a las obligaciones humanas que orientan las adecuaciones de la conducta a unas normas de comportamiento consideradas justas y que pretenden aproximarse a una justicia objetiva. Cuán importante entonces es enfatizar en la ética del educador investigador frente a los sujetos investigados, frente al respeto por la dignidad, frente a los sujetos investigados y frente al respeto por la integridad. Todo ello hemos hecho partícipes muchos autores, tal y como lo demuestra la diapositiva de las referencias bibliográficas. Hemos consultado entonces, hemos leído, hemos indagado a Galeano en el año 2004, a Hernández, a Hurtado, a Kempenford, a Martínez, a Padrón, a Pérez, entre otros. Esto es entonces todo por la exposición individual en este módulo de métodos avanzados de